Ok, en este ejercicio tenemos que calcular la derivada de distintas funciones. Son derivadas sencillas, entonces vamos a comenzar. La primera función es t al cuadrado. T al cuadrado, pues sabemos que cuando tenemos una función que es t a la n, donde n es un número real, una constante, su derivada va a ser igual n por t a la n menos 1. Esa es la ecuación que vamos a utilizar, es la regla de la potencia para derivadas, y con esto nos daría entonces que la derivada de f de t va a ser igual a 2 por t a la 1. El 1, la potencia 1 normalmente no la escribimos y entonces nos quedaría simplemente como 2t. Entonces este es nuestro primer resultado. La siguiente nos pide pi por t cúbica. Aquí pues es muy similar al caso anterior porque sabemos que pi es una constante. Entonces realmente no la podemos no incluirla en la derivación y simplemente pi va a multiplicar a la derivada de t cúbica. Y la derivada de t cúbica pues utilizamos la misma regla del caso anterior y tendríamos entonces que la derivada es igual a pi por la derivada de t cúbica que viene siendo 3 por t, 3 menos 1, que eso es 2. Por lo tanto, el resultado nos quedaría 3pi por t al cuadrado. Entonces, la derivada de pi t cúbica es 3pi por t al cuadrado. La siguiente tenemos que es la multiplicación de t cuarta menos 1 por t cuadrada más 1. En este caso tenemos una multiplicación de dos funciones. En el caso de que tenemos dos funciones, digamos que es f de t que multiplica a g de t y que le queremos calcular la derivada, la regla de la multiplicación nos dice que sería la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Estaremos hablando que es f de t por la derivada de g más g de t por la derivada de f. Entonces en este caso podemos decir que la primera función es f y la segunda función es g. Esto queda al gusto, nosotros usamos esa definición, entonces hay que calcular cuál sería f', g' y sustituirlas en la regla que tenemos ahí. Bueno, no le llamemos f, le llamemos mejor h para no confundirla con el problema. Entonces h' sería 4t cúbica. La derivada de t cuarta menos 1 es 4t cúbica. La derivada de t cuarta es 4t cúbica. La derivada de una constante es 0. La derivada de la segunda función, que es t cuadrada más 1, viene siendo 2t. Y con eso pues ya podemos poner todo en la regla que tenemos aquí y nos daría como resultado la derivada es igual a t cuarta menos 1, que es la primera función, por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Que las derivadas pues son, bueno, aquí escribí 2t, debe ser 4t cúbica. Y ese sería nuestro resultado. En este caso hay una manera alternativa de resolverlo. Dado que la multiplicación de las funciones, en este caso, es bastante sencilla, se puede resolver a mano. En ese caso, podríamos desarrollar la multiplicación y nos quedaría que ft va a ser igual a t sexta más t cuarta menos t cuadrada menos 1. Es cuando realizamos la multiplicación de esos dos binomios. Y en este caso podríamos derivar cada uno de los términos por separado y nos daría como resultado que la derivada de la función f es igual a 6t quinta más 4t cúbica menos 2t. Es decir, derivamos cada elemento por separado. La derivada de t sexta es 6t quinta. La derivada de t cuarta es 4t cúbica. La derivada de menos t cuadrada sería menos 2t. La derivada de menos 1 es 0.
Y este es también la derivada de f de t. A primera vista ambos resultados se ven diferentes, pero son lo mismo. Lo único que hay que hacer es desarrollar las multiplicaciones en el primer resultado que obtuvimos y vamos a llegar al segundo resultado. Entonces hay dos maneras de resolver ese ejercicio. El siguiente ejercicio tenemos que es f de t igual a menos 3t más 2 y todo eso al cuadrado. Hay que derivar esta función y para eso podemos utilizar lo que sería la regla de la cadena. La regla de cadena es cuando tenemos dos funciones diferentes que está una dentro de otra. En este caso tenemos dos funciones. La primera función, la función interna, podemos decir que es menos 3t más 2. Y la segunda función, la externa, es al cuadrado. De manera que f de t la podríamos escribir como g de h de t, donde h de t viene siendo menos 3t más 2. Y g de t, y g aquí viene siendo h al cuadrado. Entonces cuando tenemos un problema de este tipo, podemos utilizar lo que dijimos es la regla de cadena, y esta regla nos dice que encontrar la derivada de una función compuesta, como la que tenemos aquí, es igual a la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces esto nos daría como resultado derivada de g por la derivada de h. Entonces hay que calcular ambas derivadas y sustituirlas en nuestra ecuación. La derivada de h viene siendo menos 3. Mientras tanto, la derivada de g viene siendo 2h. Entonces, multiplicamos, en este caso, ambos casos y nos quedaría derivada de g es igual, la derivada de f de t es igual a la derivada de g, que es 2h, por la derivada de h, que es menos 3. Sustituimos el valor de h, que h sabemos que es menos 3t más 2, y entonces esto nos quedaría menos 6 por menos 3t más 2. Y este es nuestro resultado. Esto se puede desarrollar un poco más y tenemos que es 18t menos 12. En este ejemplo particular también hay una manera alternativa de hacerlo y es desarrollar el binomio cuadrado. Como es un cuadrado se puede desarrollar de manera sencilla y tendríamos que f de t viene siendo igual a el cuadrado del primer elemento, es decir, 9t cuadrada, más el primer elemento por el segundo por 2, que nos daría menos 12t, más el cuadrado del segundo elemento. Una vez que tenemos esto, podemos derivar cada término por separado y nos daría 18t menos 12, que es exactamente el mismo resultado que habíamos calculado con la regla de la cadena. El último ejemplo que tenemos es la derivada de 3t por e a la 2t. Entonces aquí es una función, podríamos decir, un poco más compleja, pero no mucho. Lo que tenemos es otra vez una multiplicación de dos funciones. Vamos a multiplicar a 3t que multiplica a e a la 2t. Entonces, esta multiplicación de dos funciones, ya dijimos que si tenemos la primera función le podemos llamar g de t y la segunda función h de t. La derivada de esta multiplicación sería igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces, aquí, ¿qué queremos hacer? Pues queremos encontrar esas derivadas. Si nosotros asignamos que g de t es igual a 3t,
su derivada vendría siendo 3. Mientras tanto, podemos asignar h igual a e a la 2t y hay que calcular su derivada. Pero ¿qué pasa en este detalle? Que realmente e a la 2t es una función compuesta. Tiene dos funciones. La primera función, la función externa, podríamos decir que es la exponencial. Y la función interna es 2t. Entonces, para encontrar la derivada de e a la 2t, podemos aplicar lo que sería la regla de la cadena, donde hay que identificar las dos funciones. Vamos a llamarles funciones p y q, de tal manera que la función q es igual a 2t y la función p es igual a la exponencial de q. Por lo tanto, tenemos que es p de q de t. Es una función adentro de otra función. Y si queremos derivar esto, ¿qué dijimos que es? La derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces, la derivada de q pues es 2. Y la derivada de p es una exponencial. Dijimos, bueno, en las reglas de derivación, la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Entonces, esto nos quedaría como e a la q. Sustituimos valores y tenemos entonces que sería el resultado 2e a la q. Sustituimos el valor de q y tenemos 2e a la 2t. Probablemente esta derivada se puede hacer un poco más de manera intuitiva, pero es bueno hacerla con los pasos para irse familiarizándose con la regla de la cadena. Entonces, ahora sí, ya tenemos que la derivada de h viene siendo 2e a la 2t. Tenemos la derivada de h, tenemos la derivada de g, podemos sustituirlos en la regla de la multiplicación y tendríamos como resultado entonces que es la primera función, 3t, por la derivada de la segunda, que es 2e a la 2t, más la segunda función, e a la 2t, por la derivada de la primera, que es 3t. Esto lo podemos arreglar y nos da como resultado 6t e a la 2t más 3e a la 2t. Esta es la derivada de nuestro último ejemplo.